Fractales por doquier. Crear un mundo tan rico, complejo y creativo mediante la iteración de ecuaciones matemáticas simples, que en esencia son formulaciones simbólicas de la lógica humana. ¿Podría la iteración ser una clave del potencial creativo de la naturaleza, que puede iterar cosas mucho más interesantes? Mandelbrot dice: se puede obtener formas fractales de gran complejidad con solo repetir una simple transformación geométrica, y pequeños cambios en los parámetros de esa transformación provocan cambios globales. Esto sugiere que una pequeña cantidad de información genética puede generar formas complejas y que pequeños cambios genéticos pueden conducir a cambios sustanciales en la forma. Y añade: el propósito de la ciencia siempre ha conducir la complejidad del mundo a reglas simples. Mandelbrot abraza el reduccionismo. En tal caso, se trata de una nueva rama del reduccionismo, donde lo simple y lo complejo están entrelazados. En ese sentido, es muy diferente del viejo reduccionismo, que ve la complejidad como algo construido a partir de formas simples, tal como un edificio intrincado está construido a partir de las simples formas de los ladrillos. Aquí la iteración simple libera la complejidad oculta, dando acceso al creativo. La ecuación no es la representación de una forma, como en Euclides. En cambio, la ecuación brinda el punto de partida para la evolución de una forma que emerge de la realimentación de la ecuación. ¿Es la geometría fractal un espejo que revela el orden y la creatividad de la naturaleza mejor que la geometría euclidiana? Muchos de los fractales matemáticos que se pueden generar a partir de una iteración simple y repetida tienen gran riqueza de detalles, pero son demasiado ordenados para corresponderse con las formas naturales y respaldar la afirmación de Mandelbrot, según la cual creatividad o la creatividad genuina puede residir en la iteración y los fractales. Sin embargo, cuando se permite una variación aleatoria en las iteraciones, de modo que los detalles varían de escala en escala, es posible emular con mayor precisión las formas y estructuras reales de la naturaleza. Esto sugiere que el crecimiento natural se produce a través de una combinación de iteración y azar. Pero esa es solo una parte de la historia. En los últimos años se ha aprendido muchísimo sobre geometría fractal, y los fractales han hecho muchas revelaciones acerca de la naturaleza oculta del caos y el orden en el universo natural. La dimensión fractal de una isla de Koch se encuentra entre 1 y 2 y se corresponde con una curva irregular que comparte algunas de las propiedades de una superficie bidimensional. Pero también hay una rica variedad de fractales cuyas dimensiones se encuentran entre las de un punto 0 y las de una línea 1. Por ejemplo, las estructuras fractales también aparecen en el ruido intermitente que hallamos en la duplicación de periodos.
Aquí un amplificador no lineal nos lanza breves borbotones de estática en medio de una buena recepción. Sin embargo, cuando la estática se examina con mayor detalle, descubrimos que en ella hay capas, periodos de silencio. Luego, en escalas aún más pequeñas, el ruido restante aún contiene lagunas de silencio. La intermitencia sin duda tiene una estructura fractal donde el detalle ruido-silencio se repite en escalas cada vez más finas. El matemático del siglo XIX, George Cantor, fue el primero en describir estas estructuras intermitentes. Cantor, quien descubrió cómo contar más allá del infinito y creó números transfinitos, estaba fascinado por la cantidad infinita de puntos de una línea. Supongamos, decía Cantor, que quitamos el tercio medio de una línea. Luego quitamos los tercios medios de las dos líneas restantes y seguimos quitando tercios medios ad infinitum. El resultado es un discontinuo, una polvareda de puntos. Mandelbrot ha comparado esta polvareda de Cantor con las lagunas que se forman cuando se cuaja la leche. La polvareda de Cantor tiene una dimensión fractal de 0.6309, a medio camino entre una línea y un punto. El conjunto de Cantor nos evoca las paradojas del matemático griego Zenón. La polvareda de Cantor es al mismo tiempo infinitamente divisible pero discontinua. Mandelbrot ha afirmado, y algunos físicos están de acuerdo con él, que los conjuntos de Cantor pueden contribuir a describir la naturaleza del cielo nocturno, donde el apiñamiento de estrellas con las correspondientes lagunas acontece en muchas escalas hasta llegar a los supercúmulos, cúmulos de galaxias. Los análisis actuales de la estructura del universo sugieren una dimensión fractal entre 1 y 2. Michel Feigenbaum sugiere que mediante el examen de la dimensión fractal del actual estado del universo, los científicos un día pueden deducir cómo era el universo en los comienzos. Se ha descrito la turbulencia como el otro, o más bien como el toro que descompone en una serie de puntos finos. Este toro resulta ser una polvareda de Cantor con dimensión fraccional. Mandelbrot aclara la naturaleza fractal de la turbulencia al señalar que en el mundo real se produce en ráfagas, que es intermitente. En una noche tormentosa, el viento amaina de golpe y luego se intensifica arrastrando y arremolinando hojas y luego vuelve a calmarse. Esta intermitencia de la turbulencia puede manifestarse en escalas cada vez más pequeñas. Por ejemplo, los científicos han notado que cuando se enciende un túnel de viento, la primera turbulencia que se crea no es estable. Al principio fluctúa
y solo cobra regularidad una vez que los gigantescos ventiladores han estado rotando durante algún tiempo. ¿Acaso esto sugiere que la estructura fractal de la turbulencia espacial tiene otra estructura fractal que varía en el tiempo? Luego volveremos sobre el tiempo fractal. Ahora también se cree que los caóticos patrones meteorológicos descubiertos por Lorentz son fractales. Shaun Lovejoy, de la Universidad de McGill, piensa que la atmósfera tiene una multiplicidad de dimensiones fraccionales. Lovejoy dice que el problema de la predicción meteorológica no consiste en que la menor falta de información acerca de las condiciones actuales. La mariposa que aletea en Hong Kong tiene un efecto acumulativo que frustra los cálculos. Señala que la red de compilación de datos del meteorólogo tiene una dimensión fraccional más baja, esto es 1.75, que las nubes, los vientos y otras fuerzas que él estudia. Así que el problema es más profundo, pues el meteorólogo nunca puede obtener los datos correctos. En la actualidad los físicos, economistas, biólogos, geógrafos, astrónomos, ingenieros electrónicos y anatomistas están descubriendo que un inmenso número de formas se puede caracterizar por sus dimensiones fractales, desde el serpeo de los ríos hasta las circunvoluciones del cerebro humano, desde la estructura de las galaxias hasta los patrones de las fracturas metálicas. Todo responde a la medida fractal. El cerebro de los mamíferos pequeños es relativamente liso, mientras que el de los humanos tiene muchas circunvoluciones. La dimensión fractal característica del cerebro humano parece ser de 1.79 a 2.73. También hallamos estructuras fractales en las membranas de las células del hígado. Los huesos nasales del ciervo y el zorro ártico aumentan la sensibilidad olfativa de estos animales, concentrando la mayor superficie posible en un volumen pequeño. El resultado es una estructura fractal con una dimensión fraccional constante. La ramificación de un árbol viviente es fractal. Las ramas tienen ramas más pequeñas con detalles que se repiten hasta la dimensión de las ramitas más pequeñas. Un modo de imitar los árboles en un ordenador implica olvidar el grosor de las ramas y ver qué ocurre si se repite el mismo ángulo de ramificación en escalas cada vez menores. El método permite a los operadores reproducir una variedad de árboles que van desde la coliflor y el brócoli hasta árboles más familiares donde la estructura fina de las ramas pequeñas parece cubrir todo el espacio disponible sin superposiciones. Los que trabajan con fractales también pueden producir diversas especies de árboles alterando el número fractal. Pero los árboles reales tienen troncos gruesos, así que no solo hay que tener en cuenta la longitud de las ramas, sino el grosor. Leonardo da Vinci observó que las ramas se vuelven cada vez más delgadas, de tal manera que el grosor total, juntando todas las ramas por encima de cualquier punto, equivale al grosor de la rama de abajo. Los árboles fractales indican que la geometría fractal es una medida del cambio. Cada ramificación del árbol
Cada recodo de la línea costera es un punto de decisión. Los puntos de decisión se pueden examinar en una escala cada vez más fina y cada escala tiene nuevos puntos de decisión. La estructura fractal de los árboles reales también está determinada por restricciones físicas. Por ejemplo, cada rama debe ser tan fuerte como para soportar el peso de su madera, almacenar alimentos, drenar el agua de lluvia y evitar una excesiva resistencia ante el viento. Cuando existen varias restricciones, un solo fractal es insuficiente para describir la complejidad de la forma final. Un árbol creado mediante la iteración de una sola ecuación puede lucir complejo, pero es claramente mecánico. Los fractales se vuelven más orgánicos cuando en cada paso hay una opción entre varias posibilidades de iteración, o cuando una iteración fractal particular persiste durante varias escalas de longitud y luego se cambia de repente. Tomemos, por ejemplo, el sistema circulatorio humano, esa asombrosa pieza de ingeniería que consiste en un sistema de aprovisionamiento, arterias que llevan sangre rica en oxígeno y un sistema de eliminación, venas que llevan los productos de desecho. Estos dos sistemas de cañerías ramificadas provienen de una zona central de bombeo, esto es el corazón, y debe estar dispuestos de tal modo que ninguna parte del cuerpo, ningún órgano ni tejido esté lejos de ambos sistemas. Estas serias restricciones imponen a las venas y arterias una estructura fractal ramificada. Sin embargo, la sangre misma es una mercancía muy costosa en relación con los recursos del cuerpo. En consecuencia, la sangre tiene un volumen de solo el 3% en relación con el cuerpo. El problema es cómo lograr que el sistema circulatorio esté infinitamente cerca de cada parte del cuerpo y mantener un volumen sanguíneo total bajo. La solución de la naturaleza es una ramificación más que diría una mera reproducción en escala. El suministro sanguíneo se bifurca entre 8 y 30 veces antes de llegar a cada parte del cuerpo y tiene una dimensión fractal general de 3. El pulmón es una estructura fractal particularmente esclarecedora y nos dice algo acerca del sentido de las escalas. ¿Qué es una escala? Los antiguos griegos dedujeron la escala más célebre de la historia, la medida áurea. Trazamos una línea y la dividimos de tal modo que los dos segmentos alfa beta guarden entre sí la misma proporción que el segmento más largo con la línea entera. La proporción alfa-beta es igual a la del número irracional 1.618, etc. Esta proporción también se puede hallar en una serie de números que comienza con 1, donde cada número es la suma de los dos precedentes, esto es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. La proporción de cada número con su predecesor se aproxima a la medida áurea. Toma su nombre de un matemático italiano del siglo XIII. Es también llamada números de Fibonacci, Filius Bonacci, quien la hizo famosa.
Ciertos estudios demuestran que la proporción de longitudes de las primeras 7 generaciones de los tubos bronquiales del pulmón humano siguen la escala de Fibonacci. Los diámetros de los tubos son clásicos o Fibonacci hasta 10 generaciones. Pero al cabo de estas generaciones iniciales, las escalas cambian drásticamente. Bruce West y Ari Goldberger han demostrado que el pulmón incorpora una variedad de escalas fractales. Este cambio de escalas otorga al pulmón mayor eficiencia. Por ejemplo, después de la 20ª iteración, la ramificación se produce en una escala más pequeña de longitud, pero con el mismo diámetro de tráquea que en la iteración previa. West y Goldberger declaran: el producto final, al cual hemos denominado árbol pulmonar Fibonacci, brinda un notable equilibrio entre el orden y el caos fisiológico. La autosimilitud fractal impregna el cuerpo de los organismos, pero no consiste en la flagrante autosimilitud de los homúnculos imaginados por la ciencia de antaño. El cuerpo es una trama de sistemas autosimilares, tales como los pulmones, el sistema vascular y el sistema nervioso. Es necesario examinar todo el cuerpo para ver esta sutil autosimilitud. El sistema inmunológico y el cerebro son dos sistemas muy diferentes. Cada cual tiene sus propias dimensiones fractales. Sin embargo, si el premio Nobel Gerald Edelman está en lo cierto, el modo en que el cerebro decide cuáles células responderán a un ingreso de información refleja el modo en que el sistema inmunológico decide cuál variedad de células inmunológicas responderá ante una enfermedad particular. Para un comentario acerca de la teoría de Edelman, veas el final de la sección El cerebro no lineal. El árbol bronquial no es solo un producto fractal, sino que es también un fósil del proceso evolutivo y que lo produjo. El tiempo en que creció el pulmón también debe de haber contenido diversas escalas. Es autosimilar y sin embargo aleatorio caótico. Se bifurca y cambia de escalas en su iteración como el árbol bronquial. Nuestro reloj más íntimo, el pulso cardíaco, sigue un ritmo fractal. Cada latido es esencialmente igual que el último, pero nunca del todo igual. Una alteración en las escalas fractales normales del tiempo cardíaco puede causar una patología en dos direcciones. Si el pulso cardíaco y la respiración se vuelven demasiado periódicas, es decir, regulares, puede conducir a una congestión cardíaca. Por otra parte, un ritmo demasiado aperiódico causa la desfibrilación o desfibrilación de un ataque cardíaco. Así el tiempo normal del corazón oscila en la frontera entre el orden y el caos. Análogamente, en las personas sanas hay un tipo de célula sanguínea blanca llamada neutrófilo, cuyo número fluctúa fractalmente. Pero en la leucemia crónica los neutrófilos se elevan y decaen en ciclos imprevisibles. West y Goldberger
llegan a la conclusión de que los sistemas iterativos de los ritmos fractales son normales para el cuerpo y que una pérdida de variabilidad fisiológica en diversos sistemas parece ser característica del proceso de envejecimiento. La salud consiste en ciclos activos de tiempo fractal. En el pasado pensábamos que el tiempo era una vara inflexible para medir el cambio, pero es posible que el tiempo mismo evolucione y varíe como una corriente turbulenta. ¿Es el tiempo un atractor extraño? Tal vez por eso el tiempo psicológico parece estirarse y contraerse como goma, y algunos momentos parecen volar mientras que otros se arrastran. Los atractores extraños tienen autosimilitud. ¿Será por eso que la historia parece repetirse y también parece no repetirse nunca? En el mundo real, la mezcla de fractales que se despliega en diversas escalas otorga riqueza a las formas naturales y el tiempo en que evolucionan. Análogamente, la medida fractal se ha vuelto más rica y servicial mediante la introducción del concepto fractal aleatorio. Aquí se usa una variedad de generadores que se pueden escoger al azar en cada escala. Los fractales aleatorios no solo tienen intrincados detalles, sino una espontaneidad e imprevisibilidad característica de los sistemas reales. Al combinar una escala iterativa con un elemento aleatorio de nuestra opción, podemos generar líneas costeras, montañas y planetas bastante reales, aunque totalmente imaginarios, que se utilizan en el cine, el video y la publicidad. Los fractales aleatorios parecen estar estrechamente relacionados con una variedad de materiales tales como los polímeros y las superficies sólidas, con la excepción de los cristales simples. La mayoría de los materiales que nos rodean son en cierta medida desordenados. Hasta la invención del concepto de fractal aleatorio era muy difícil describir la apariencia y las propiedades de estos sólidos regulares y irregulares. Ahora la geometría fractal ha creado modelos, no solo de su forma física, sino de los procesos mediante los cuales crecen. Los fractales aleatorios han permitido crear modelos de una vasta variedad de sistemas. Como resultado de esta matemática, la estela de un avión supersónico, la arremolinada corriente del Golfo, y con su incesante ramificación en corrientes que se subdividen y se vuelven a reunir, el petróleo que atraviesa la arena, las redes neurales y la difusión de un incendio forestal han aparecido en forma realista en las pantallas de los ordenadores. Una curiosa variación en el esfuerzo para imitar la naturaleza a través de la matemática de los fractales aleatorios combina los fractales y la topología. Un equipo científico del Instituto de Tecnología de Georgia, dirigido por el matemático Michael F. Barnsley, ha descubierto un sagaz truco para reproducir en forma realista formas muy complejas mediante un proceso llamado transformaciones afines. Imaginemos que dibujamos el contorno de una hoja de tamaño natural en una lámina de goma estirada